Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría con tanto desprecio. Estaba en la cocina preparando la comida cuando Miguel entró como una tormenta, aventando las llaves sobre la mesa con fuerza. Esperanza venía detrás de él, con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Era un domingo cualquiera, pero algo en el ambiente me decía que nada volvería a ser igual. Cuando le pregunté si quería que le preparara su platillo favorito, Miguel explotó de una manera que nunca había visto antes. «Mamá, no entiendes. Eres un estorbo. Estorbas mi vida, estorbas mi matrimonio, estorbas todo». Las palabras me golpearon como un rayo, cada sílaba quebrando mi corazón en pedazos pequeños. Esperanza se quedó a su lado, moviendo la cabeza como si estuviera de acuerdo con cada palabra cruel. Carmen, mi nietecita, estaba en el pasillo y escuchó todo. Vi el choque en sus ojos jóvenes. Me quedé ahí parada, sosteniendo la cuchara de madera, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Era como si 70 años de vida no significaran nada para él. Traté de hablar, de explicar que solo quería ayudar, que esa también era mi casa, pero Miguel no me dejó. «Vives aquí de gratis, mamá. Esta casa es mía y de Esperanza. Tú no pagas nada, no contribuyes con nada, solo consumes y te quejas». Esperanza sonrió con satisfacción cuando dijo eso, finalmente logrando que él dijera lo que había estado susurrando en sus oídos durante meses. Descubrí en ese momento que habían estado planeando esta conversación, que yo era un problema que necesitaba ser resuelto. Sentí un dolor profundo en el pecho, no físico, sino emocional. Era el dolor de darme cuenta de que ya no era bienvenida en el lugar que consideraba mi hogar. Subí a mi cuarto en silencio, sintiendo las piernas temblar. Me senté en la orilla de la cama y miré alrededor. Mis pocas cosas, mis fotos, mi vida resumida en un rinconcito de la casa. Carmen subió detrás de mí y se sentó a mi lado, tomando mi mano. «Abuelita, no le hagas caso a lo que dijo papá». Estaba nervioso, pero yo sabía que Miguel había dicho exactamente lo que pensaba. Esa noche, acostada en la oscuridad, una semilla de determinación comenzó a brotar dentro de mí. Ellos no sabían, pero acababan de despertar a una mujer que durante mucho tiempo había estado dormida. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. El veneno silencioso de Esperanza. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Miguel me evitaba. Esperanza me trataba con indiferencia estudiada, y yo caminaba por la casa como un fantasma. Cada comida era una pena. Cada intento de conversación era ignorado o respondido con monosílabos. Comencé a cuestionar todo. ¿Realmente era una carga? ¿Mi presencia molestaba tanto? Recordé cuando Miguel era pequeño y yo trabajaba 2 empleos para darle todo lo que necesitaba. Recordé las noches despierta cuando estaba enfermo, los sacrificios que hice para que pudiera estudiar en una buena escuela. Durante años después del fallecimiento de mi esposo José, ayudé a Miguel económicamente. Cuando quiso abrir el taller mecánico, fui yo quien le prestó el dinero de mi pensión. Cuando Esperanza se embarazó de Carmen, fui yo quien se hizo cargo de todo para que pudiera tener un parto tranquilo en una clínica particular. Nunca cobré nada, nunca pedí nada a cambio. Solo quería ver a mi hijo feliz. Ahora, sentada sola en la sala mientras ellos vivían sus vidas como si yo no existiera, me di cuenta de que mi generosidad había sido interpretada como obligación. Para ellos, yo era solo la vieja que vivía de gratis y tenía que estar agradecida por el techo sobre mi cabeza. Esperanza había comenzado su campaña contra mí desde el primer día que se mudó a la casa. Al principio eran comentarios sutiles. «Ay, doña Guadalupe, qué bueno que está aquí para ayudar con Carmen». Pero poco a poco, esos comentarios se fueron volviendo más directos, más hirientes. «Miguel, tu mamá ya no puede subir la escalera tan fácil. ¿No sería mejor que estuviera en un lugar más adecuado para ella? O mi favorito. No sé cómo las personas de su edad tienen tanta energía para meterse en todo». La gota que derramó el vaso había sido la semana anterior. Esperanza había invitado a sus amigas a cenar y yo, como siempre, había preparado todo. Mientras servía la mesa, escuché que una de ellas preguntaba: «Esperanza, ¿no es incómodo tener a tu suegra viviendo aquí?» La respuesta de Esperanza me partió el corazón por dentro. «Ay, sí, a veces es difícil, pero Miguel es muy bueno.
No tiene corazón para decirle a su mamá que ya necesita su propio espacio. Yo respeto eso, aunque a veces siento que no tengo privacidad en mi propia casa. Esa noche confronté a Miguel sobre lo que había escuchado. Le dije que si realmente se sentían así, yo podía buscar otro lugar donde vivir. Pero él me tranquilizó, me dijo que no hiciera caso, que Esperanza no hablaba en serio. Mamá, esta es tu casa también. No le hagas caso a lo que dice cuando está con sus amigas. Pero ahora me daba cuenta de que Miguel había estado mintiendo, que Esperanza había estado trabajando en él todo este tiempo, plantando semillas de resentimiento que finalmente habían florecido en esa explosión dominical. El descubrimiento que lo cambió. Todo una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré documentos que me hicieron ver todo con otros ojos. Cartas del banco, comprobantes de depósitos, facturas, evidencia de toda una vida de ayuda económica que había dado a Miguel. No eran préstamos, eran regalos que había hecho con todo el amor de madre. Pero ahí estaba la prueba de que había contribuido más a esa familia de lo que jamás reconocerían. Esperanza entró al cuarto en ese momento y vio los papeles en mi mano. «Doña Guadalupe, ¿qué está haciendo?» Su voz tenía un tono de preocupación que nunca había notado antes. Recordé cuando Miguel quería casarse con Esperanza, y yo vendí las joyas que José me había regalado para pagar la mitad de la boda. Recordé cuando Carmen nació y yo pagué por la cuna, el cochecito, toda la ropa de bebé. Recordé cuando el taller de Miguel tuvo problemas económicos y yo empeñé mi televisión para darle dinero. Todo eso estaba documentado. Todos esos sacrificios tenían comprobantes, pero nunca se los había mostrado a nadie, porque el amor de madre no necesita recibos. Esperanza, le dije con voz tranquila, creo que tú y Miguel han olvidado algunas cosas importantes. Ella se acercó y trató de ver los papeles, pero yo los guardé con cuidado. ¿De qué habla, doña Guadalupe? Su voz había perdido esa seguridad arrogante de siempre. Hablo de que esta conversación sobre quién contribuye y quién no, quizás necesite incluir algunos hechos que ustedes han preferido olvidar. Esa noche, Carmen vino a mi cuarto para platicar. Estaba triste. Percibía la tensión en la casa y no entendía por qué todos estaban siendo tan fríos conmigo. Abuelita, yo no quiero que se sienta mal. Usted siempre ha sido buena conmigo. Sus palabras me calentaron el corazón, pero también me hicieron dar cuenta de que estaba permitiendo que mi propia familia me humillara. Me quedé despierta toda la noche, pensando, planeando, recordando. Había una cuenta bancaria que Miguel no conocía, una pequeña herencia que recibí de una tía lejana años atrás. Nunca mencioné esto a nadie porque siempre tuve miedo de que las personas cambiaran conmigo por el dinero. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. La mujer que había olvidado. Ser. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Ya no era la vieja que aceptaba todo callada. Era una mujer con recursos, con derechos, con dignidad. Durante las últimas semanas había estado sintiendo que era una carga, pero ahora recordaba que durante toda mi vida había sido fuerte, independiente, capaz de tomar decisiones difíciles. Cuando José murió, yo sola había manejado todos los trámites, había organizado el funeral, había seguido adelante sin pedirle ayuda a nadie. Recordé cuando trabajaba en la fábrica textil y tenía 2 empleos para mantener a Miguel. Recordé cuando aprendí a manejar para poder llevarlo a la escuela. Recordé cuando enfrenté a los doctores que querían darnos noticias desalentadoras sobre la salud de José. Yo había sido una mujer de decisiones, una mujer que resolvía problemas, una mujer que no se dejaba vencer por las circunstancias. ¿Cuándo había permitido que esa mujer desapareciera? ¿Cuándo había comenzado a creer que necesitaba la caridad de mi propio hijo? Bajé a desayunar con una actitud diferente. Miguel estaba tomando café, preparándose para irse al taller. Esperanza estaba vistiéndose para el trabajo. Carmen ya se había ido a la escuela. Era el momento perfecto para comenzar mi plan. «Miguel», le dije con voz serena, «necesitamos hablar esta noche cuando regreses del trabajo». Él me miró con sorpresa. Había algo en mi tono que no había escuchado en mucho tiempo. «¿De qué quieres hablar, mamá?» «De nuestro futuro», respondí simplemente. «Del tuyo, el de Esperanza, el mío y el de Carmen». Esperanza bajó en ese momento, curiosa por la conversación. «¿Pasa algo, doña Guadalupe?»
Su voz tenía esa falsa preocupación que usaba cuando otras personas estaban presentes. Nada que no se pueda resolver con una conversación honesta, le dije con una sonrisa. Esta noche, cuando estemos todos juntos, vamos a aclarar algunas cosas sobre esta familia. Durante el día, mientras ellos estaban en el trabajo, comencé a revisar todos mis documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, los papeles de la herencia de la tía Consuelo, los comprobantes de todas las ayudas económicas que había dado a Miguel, mis estados de cuenta bancarios. Todo estaba ahí. Toda la evidencia de una vida vivida con responsabilidad y generosidad. También encontré algo que había olvidado. Una póliza de seguro de vida que José había contratado y que me nombraba como única beneficiaria. El dinero de esa póliza lo había usado para la educación de Miguel, pero nunca le había mencionado el monto total. Cuando Miguel llegó del trabajo esa tarde, yo ya había preparado la cena y tenía todos los documentos organizados en la mesa del comedor. Esperanza llegó minutos después y noté cómo se puso nerviosa al ver los papeles. Carmen llegó de la escuela y corrió a abrazarme como siempre. «Abuelita, ¿por qué hay tantos papeles en la mesa? Son cosas importantes, mi amor. Cosas que toda familia necesita revisar de vez en cuando. La conversación que lo cambiaría todo». Después de cenar, cuando Carmen se fue a hacer su tarea, nos quedamos los tres en el comedor. Miguel parecía incómodo. Esperanza estaba visiblemente tensa. Yo me sentía más calmada de lo que había estado en meses. «Miguel», comencé, «tú dijiste el domingo que yo no contribuyo con nada a esta familia. Antes de que sigamos esta conversación, me gustaría mostrarte algunas cosas». Tomé el primer documento. «Este es el comprobante de cuando vendí las joyas de tu papá para pagar tu boda. 20,000 pesos. Esperanza se puso pálida. Miguel abrió la boca pero no dijo nada. «Este es el recibo de cuando empeñé mi televisión para ayudarte con el taller cuando tuviste problemas. 5,000 pesos. Seguí sacando papeles, uno por uno. Este es de cuando pagué la clínica para que Carmen naciera en privado. 15,000 pesos. Este es de cuando te presté para el enganche de tu camioneta. 8,000 pesos. La mesa se fue llenando de evidencias. Miguel miraba cada papel como si fuera la primera vez que los veía. En cierto sentido, era verdad. Nunca había prestado atención a los sacrificios de su madre. Solo había aceptado la ayuda como algo natural. «Mamá, yo nunca pensé». «Lo sé, Miguel. Nunca pensaste porque nunca te pedí que lo hicieras. Porque así se supone que ama una madre. Sin condiciones, sin facturas, sin cobrar favores». Esperanza trató de interrumpir. «Doña Guadalupe, pero eso fue en el pasado. Ahora las cosas son diferentes». «Tienes razón, Esperanza. Ahora las cosas son diferentes. Ahora ustedes me ven como una carga en lugar de verme como la persona que los ayudó a llegar donde están». Saqué otro documento. «Este es el comprobante de la herencia de mi tía Consuelo. Dinero que recibí hace 5 años y que nunca mencioné a nadie». Miguel leyó la cantidad y se quedó sin habla. Era más dinero del que había en el taller, más dinero del que tenían ahorrado, más dinero del que Esperanza ganaba en un año entero. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque, hijo mío, aprendí que cuando la gente sabe que tienes dinero, te tratan diferente. Y yo quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Pero ahora», continué, guardando cuidadosamente todos los papeles, «me doy cuenta de que ni siquiera sabiendo quién soy, me han tratado con el respeto que merezco. Así que creo que es tiempo de tomar algunas decisiones importantes». Miguel y Esperanza se miraron, finalmente entendiendo que la conversación había tomado un rumbo que no habían anticipado. Y yo, por primera vez en meses, me sentí como la mujer fuerte que había olvidado que era. Pero ellos aún no sabían lo que estaba a punto de suceder. Los días siguientes a nuestra conversación fueron extraños. Miguel me miraba diferente, como si hubiera descubierto que vivía con una desconocida. Esperanza, por su parte, había adoptado una actitud de falsa amabilidad que me resultaba más molesta que su frialdad anterior. «Buenos días, doña Guadalupe. ¿Durmió bien?», me decía con esa sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Carmen, mi nietecita, era la única que se comportaba normal, aunque percibía que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Esperanza se acercó a la cocina con una actitud que yo reconocí inmediatamente.
Era la misma que ponía cuando quería conseguir algo. Doña Guadalupe, he estado pensando en lo que hablamos anoche. Se sirvió café y se sentó en la mesita del desayunador, lugar que antes nunca ocupaba cuando yo estaba cocinando. ¿Y qué has pensado, Esperanza?, pregunté sin voltear a verla, concentrada en voltear los huevos. Pues que quizás Miguel y yo hemos sido un poco duros con usted. No nos habíamos dado cuenta de todo lo que había ayudado en el pasado. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Ah, ¿sí?, respondí simplemente. Sí, y queríamos disculparnos. Tal vez podríamos reorganizar algunas cosas para que usted se sienta más cómoda aquí. Me volteé para mirarla directamente. Sus ojos esquivaron los míos. ¿Qué tipo de reorganización tienes en mente? Bueno, pensamos que podríamos darle la recámara principal. Miguel y yo podemos mudarnos al cuarto pequeño. Y también, pues, usted no tendría que hacer tanto que hacer. Podríamos contratar a alguien para que venga a limpiar. Era fascinante ver cómo el descubrir que tenía dinero había cambiado completamente su actitud. La misma mujer que hace una semana me había dicho que debería estar agradecida por vivir de gratis en mi propia casa, ahora me ofrecía la recámara principal y servicio doméstico. Es una oferta muy generosa, Esperanza, le dije, sirviendo los huevos en los platos. Pero creo que hay cosas más importantes que necesitamos discutir. ¿Cómo qué? Su voz tenía un dejo de nerviosismo, como el hecho de que durante 2 años me han tratado como si fuera una carga, cuando la realidad es que esta familia no habría llegado a donde está sin mi ayuda. Esperanza se removió incómoda en su silla. Doña Guadalupe, yo nunca quise que se sintiera así. Si dije algo que la lastimó... Esperanza, la interrumpí, sentándome frente a ella con mi taza de café. No dijiste algo que me lastimó. Dijiste muchas cosas, durante mucho tiempo, que me hicieron creer que era un estorbo en mi propia casa. Y no solo me lo dijiste a mí. Se lo dijiste a tus amigas, se lo dijiste a Miguel, probablemente se lo dijiste a media colonia. Su cara se puso roja. Sabía exactamente a qué me refería. Yo solo estaba desahogándome. Todas las nueras tienen problemas de adaptación. ¿Adaptación? Le di un sorbo a mi café, tomándome mi tiempo. Esperanza, llevas viviendo en esta casa 5 años. Si todavía no te has adaptado, tal vez el problema no sea la casa. Los recuerdos que dolían. Esa tarde, mientras Esperanza y Miguel estaban en el trabajo, me senté en la sala con una caja de fotografías que hacía meses no revisaba. Carmen llegó de la escuela y se sentó a mi lado, curiosa por ver las imágenes del pasado. «Abuelita, ¿quién es esa señora tan bonita?», me preguntó, señalando una foto donde yo aparecía joven, con un vestido azul que José me había regalado para nuestro primer aniversario. «Esa señora soy yo, mi amor, cuando tenía 20 años». Carmen me miró con sorpresa, como si fuera imposible que yo hubiera sido joven alguna vez. «¿En serio? Se ve súper bonita. ¿Y ese señor es mi abuelito José?». «Sí, ese es tu abuelito. Esta foto es del día que nos casamos». Carmen tomó la fotografía con cuidado, estudiando cada detalle. «Abuelita, ¿por qué mi papá y mi mamá estaban enojados contigo el otro día?». La pregunta me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de que Carmen había percibido tanto. «A veces, mi amor, las familias tienen desacuerdos. Es normal, pero tú nunca te enojas con nosotros. Siempre eres buena». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Le mostré más fotografías. Yo trabajando en la fábrica, Miguel de niño en su primer día de escuela, José en el taller donde trabajaba antes de que Miguel fuera mecánico. «Mira, Carmen, aquí está tu papá cuando tenía tu edad. Era muy travieso. Siempre se metía en problemas». Carmen se reía viendo las fotos de su papá pequeño. «¿Y por qué no hay fotos de mi mamá de niña?». «Porque tu mamá y yo nos conocimos cuando ella ya era grande, cuando se casó con tu papá». Seguimos viendo fotos hasta que llegamos a una que me hizo parar. Era de la boda de Miguel y Esperanza. Yo aparecía en la foto, sonriendo, pero recordé perfectamente cómo me había sentido ese día. Esperanza había insistido en que fuera una boda grande, cara, para que toda la gente viera que Miguel se casaba bien. Yo había vendido las joyas de José para pagar mi parte, pero durante toda la fiesta me sentí como una invitada de segunda clase. «Abuelita, ¿estás triste?». Carmen había notado mi cambio de expresión.
No, mi amor, solo estoy recordando. Pero sí estaba triste. Recordé cómo Esperanza había cambiado los planes de la boda sin consultarme, a pesar de que yo estaba pagando la mitad. Recordé cómo había escogido el menú sin preguntarme si había algo que no pudiera comer por mi diabetes. Recordé cómo me había sentado en una mesa con personas que no conocía, mientras ella colocó a su familia en la mesa principal. El día que todo cambió. Esa noche, después de que Carmen se fuera a dormir, Miguel se acercó a mí en la sala. Tenía una expresión seria que no le había visto desde que era adolescente. Mamá, necesito preguntarte algo. Se sentó en el sillón frente a mí, con las manos juntas como cuando era niño y había hecho algo malo. Dime, hijo, ¿por qué nunca nos dijiste del dinero de la tía Consuelo? Su pregunta era directa, sin rodeos. Porque no era necesario que lo supieran. Respondí simplemente. Pero mamá, es una cantidad considerable. Podrías haber, no sé, podrías haber hecho muchas cosas con ese dinero. ¿Cómo qué, Miguel? Podrías haber viajado. Podrías haber comprado tu propia casa. Podrías haber... Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Podría haber qué, hijo? Nada, mamá. Solo digo que tenías opciones. Tenía opciones, Miguel, y elegí quedarme aquí, con mi familia, ayudándolos cuando lo necesitaran. ¿Fue una mala decisión? Miguel se quedó callado por un momento largo. Podía ver que estaba procesando años de recuerdos bajo una nueva luz. Mamá, yo nunca quise que te sintieras mal aquí. Esta es tu casa. Miguel, esta es mi casa porque la compré con tu papá hace 30 años, pero durante los últimos 2 años me han hecho sentir como si viviera aquí por caridad. No era mi intención. Lo sé, hijo, pero la intención no borra el daño que se hace. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, las casas de los vecinos iluminadas por la luz cálida de las familias cenando juntas. Miguel, cuando tu papá murió, yo podría haber vendido esta casa y haberme mudado a un departamento pequeño. Tenía el dinero para hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque pensé que aquí podríamos ser una familia. Pensé que podríamos cuidarnos unos a otros, apoyarnos. Pensé que Carmen podría crecer en la misma casa donde tú creciste. Me volteé para mirarlo. Pero una familia no es solo compartir un techo, Miguel. Una familia se respeta, se valora, se cuida. Miguel bajó la cabeza. Mamá, Esperanza y yo hemos estado hablando, ¿sí? Y queremos que sepas que valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Queremos cambiar las cosas. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, para empezar, queremos que sepas que esta es tu casa y que nunca más vas a sentir que estás aquí de gratis. Era interesante cómo las disculpas llegaban después de que descubrieron que tenía recursos. Miguel, aprecio que quieras arreglar las cosas, pero hay algo que necesitas entender. Durante 2 años me han tratado de una manera que me hizo cuestionar mi propio valor. No pueden borrar eso con una conversación. La revelación de Esperanza. Al día siguiente, Esperanza pidió hablar conmigo a solas. Esperó hasta que Miguel se fuera al taller y Carmen a la escuela. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba la comida, pero esta vez no había pretensiones de ayudar. Doña Guadalupe, necesito ser honesta con usted. Su voz sonaba diferente, más madura quizás. Te escucho, Esperanza. Cuando Miguel y yo nos casamos, yo tenía expectativas diferentes sobre cómo sería vivir aquí. Seguí cortando verduras, dándole espacio para hablar. Pensé que sería temporal, que pronto tendríamos nuestra propia casa. Pero los años pasaron y seguimos aquí, y yo empecé a sentir que no tenía control sobre mi propia vida. ¿Y yo era el problema? No, usted no era el problema. Yo era el problema. Pero era más fácil culparla a usted que admitir que estaba frustrada con mi situación. Era la primera vez que Esperanza me hablaba con tal honestidad. Continúa. Miguel siempre habla de usted con tanto amor, tanto respeto. Para él usted es perfecta. Y yo me sentía como si estuviera compitiendo con esa imagen. Dejé el cuchillo y me volteé para mirarla completamente. Esperanza, yo nunca quise competir contigo. Solo quería ser parte de la familia. Lo sé. Pero cuando uno se siente inseguro, interpreta todo de manera diferente. Cuando usted cocinaba para Miguel, yo lo veía como si me estuviera diciendo que mi comida no era buena. Cuando usted cuidaba a Carmen, yo sentía que me estaba diciendo que no era buena madre.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era mi inseguridad, no usted. ¿Y por qué no hablaste de esto antes? Porque era más fácil hacerla sentir mal a usted que enfrentar mis propios problemas, y porque Miguel siempre la defendía, y eso me molestaba más. Esperanza se limpió los ojos con la manga de su blusa. Doña Guadalupe, sé que he sido injusta con usted. Sé que he dicho cosas horribles. Me senté frente a ella en la mesa. Esperanza, aprecio tu honestidad, pero necesitas entender que las palabras tienen consecuencias. Durante 2 años me hiciste creer que era un estorbo, que no tenía derecho a opinar en mi propia casa, que era una carga para ustedes. Lo sé, y me siento terrible por eso. Sentirse terrible no es suficiente, Esperanza. Necesito saber que entiendes el daño que se hizo. Necesito saber que si decidimos seguir adelante como familia, las cosas van a ser realmente diferentes. ¿Qué puedo hacer para demostrárselo? Para empezar, puedes dejar de tratarme como si fuera una invitada en mi propia casa. El peso del pasado. Esa tarde, mientras Esperanza estaba en el trabajo, decidí llamar a mi hermana Dolores. Hacía meses que no hablábamos, otra víctima de mi situación en casa. Esperanza había hecho comentarios sobre las visitas de Dolores, diciendo que la casa se sentía muy llena cuando venía. Gradualmente, había dejado de invitarla. «Guadalupe, ¡qué sorpresa!». La voz de Dolores sonaba genuinamente feliz de escucharme. «Hermana, ¿cómo estás?». «Bien, Lupe, aunque te he extrañado mucho. ¿Por qué no hemos hablado?». Me di cuenta de que ni siquiera sabía cómo explicar la situación sin sonar patética. He estado ocupada con cosas de la casa. ¿Todo bien con Miguel y su esposa? La pregunta directa de Dolores me tomó desprevenida. Mi hermana siempre había sido perceptiva. «Dolores, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, dime». «Cuando venías a visitarme, ¿notaste algo extraño?». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Lupe, ¿por qué me preguntas eso? Solo contéstame, por favor». «Bueno, las últimas veces que fui, noté que Esperanza parecía incómoda, como si mi presencia la molestara. Y tú te veías muy callada, no como antes. ¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque pensé que eran cosas mías, pero después, cuando dejaste de invitarme, pensé que tal vez había hecho algo que los molestó». El corazón se me estrujó al darme cuenta de que mi hermana había interpretado mi distancia como rechazo. «Dolores, tú no hiciste nada malo. Yo he estado pasando por una situación difícil aquí». «¿Qué tipo de situación?». Y por primera vez en 2 años, le conté todo a alguien. Le conté sobre los comentarios de Esperanza, sobre cómo me habían hecho sentir como una carga, sobre la explosión de Miguel, sobre los documentos que había mostrado. Dolores escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas aclaratorias. «Guadalupe María Vázquez», me dijo cuando terminé, usando mi nombre completo como cuando éramos niñas y ella me regañaba. «¿Por qué no me contaste esto antes?». «Porque me daba vergüenza, Dolores. Me daba vergüenza admitir que mi propia familia me trataba así». «¿Vergüenza? Tú deberías estar enojada, no avergonzada». «Ahora estoy enojada, pero también estoy determinada». «¿Qué vas a hacer?». «Todavía no lo sé exactamente, pero ya no voy a permitir que me traten como si fuera un mueble viejo que ya no sirve». «Bien, hermana, y si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo, aquí estoy». Después de colgar, me senté en mi cuarto a pensar. Durante 2 años había perdido la relación con mi hermana porque no tuve el valor de defender mis derechos en mi propia casa. ¿Qué más había perdido? ¿Qué más había sacrificado por mantener una paz falsa? Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, observé la dinámica con ojos nuevos. Miguel tratando de ser extra amable conmigo, Esperanza fingiendo normalidad, Carmen siendo la única genuina en la mesa, y yo, finalmente viendo la situación con claridad. Ya no era la abuela agradecida que aceptaba migajas de cariño. Era una mujer que había redescubierto su valor y estaba lista para tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. No era más la vieja que aceptaba todo callada. Era una mujer con recursos, con derechos, con dignidad. Me levanté más temprano que de costumbre y me vestí con cuidado. Había tomado una decisión durante la noche y hoy comenzaría a ponerla en práctica.
Mientras preparaba el café, escuché los pasos de Miguel bajando las escaleras para irse al taller. «Buenos días, mamá», me dijo, aún con esa culpabilidad en la voz que había aparecido desde nuestra conversación. «Buenos días, hijo. ¿Vas a desayunar?» «No, voy tarde. Comeré algo en el camino». Se acercó y me dio un beso en la mejilla, algo que no había hecho en meses. «Mamá, ¿estás bien? Te ves diferente». «Estoy bien, Miguel. Mejor que bien, de hecho». Él me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Esperanza bajó minutos después, ya arreglada para el trabajo. «Buenos días, doña Guadalupe. ¿Necesita que le traiga algo del centro cuando regrese?» Otra muestra de la nueva amabilidad forzada que había adoptado. «No, gracias, Esperanza. Hoy tengo mis propios planes». Ella levantó una ceja, sorprendida. Hacía meses que yo no salía a ningún lado que no fuera el mercado o la farmacia. ¿Va a algún lugar especial? Tengo algunas cosas que hacer, asuntos pendientes. No dije más, y noté cómo eso la puso nerviosa. Después de que se fueron, ayudé a Carmen a prepararse para la escuela. Mi nietecita era la única luz pura en toda esta situación. «Abuelita, ¿puedo quedarme contigo en lugar de ir a la escuela?», me preguntó mientras le peinaba el cabello. «¿Por qué quieres faltar a clases, mi amor?» «Porque me gusta estar contigo. En la escuela todo mundo está siempre enojado por algo». Sus palabras me llegaron al corazón. Carmen había estado percibiendo la tensión en casa más de lo que pensábamos. «Mi amor, la escuela es importante, pero te prometo que cuando regreses vamos a hacer algo especial juntas». «¿Qué vamos a hacer?» «Ya verás. Va a ser una sorpresa». La llevé a la parada del camión escolar y la despedí con un abrazo más largo de lo usual. El primer paso hacia la libertad. Una vez que me quedé sola en casa, saqué todos los documentos importantes que había organizado. La herencia de la tía Consuelo, los comprobantes de mis ayudas económicas a Miguel, mis identificaciones, todo lo que necesitaría para lo que tenía planeado. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que José me había regalado para nuestro 20º aniversario, y salí de casa. Mi primer destino fue el banco. Hacía años que no entraba ahí. Siempre enviaba a Miguel a hacer mis trámites porque Esperanza había sembrado la idea de que era muy complicado para alguien de mi edad. Pero cuando llegué, la recepcionista me atendió con amabilidad y profesionalismo. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla?» «Necesito hablar con el gerente sobre mis cuentas». El licenciado Ramírez me recibió en su oficina con sorpresa y respeto cuando vio el monto de mi cuenta. «Señora Vázquez, es un placer conocerla. Veo que tiene una situación financiera muy sólida. ¿En qué puedo asistirla?» Durante la siguiente hora, discutimos mis opciones. Mis ahorros habían crecido más de lo que imaginaba. La herencia de la tía Consuelo había sido bien invertida por el banco durante todos estos años. «Señora Vázquez, con este capital, usted podría fácilmente adquirir una propiedad o incluso invertir en un negocio pequeño si eso le interesa». Sus palabras me abrieron un mundo de posibilidades que había olvidado que existían. «Licenciado Ramírez, ¿qué tan rápido podría yo acceder a estos fondos si decidiera hacer un cambio importante en mi vida? Dependiendo del monto, podríamos tener el dinero disponible en 24 horas. Usted es una cliente valiosa, señora Vázquez». Salí del banco con una nueva tarjeta de débito y una libreta de cheques que no había tocado en años. Pero más importante, salí con la confirmación de que tenía los recursos para tomar control de mi vida. Mi siguiente parada fue la inmobiliaria que estaba a 3 cuadras del banco. La agente, una mujer joven llamada Patricia, me mostró varios departamentos disponibles para renta. «¿Busca algo específico, señora?» «Algo pequeño, pero cómodo, con 2 recámaras quizás, cerca del centro. Algo donde una mujer pueda vivir tranquila y segura». Me mostró 3 opciones. La primera era muy pequeña. La segunda estaba en un edificio sin elevador, y yo sabía que mis rodillas no podrían con 5 pisos de escaleras todos los días. Pero la tercera era perfecta. Un departamento en el 2º piso de un edificio bonito, con vista a un parquecito donde jugaban niños. 2 recámaras, sala, comedor, cocina equipada. «Es perfecto», le dije a Patricia. «¿Cuánto es el depósito?» Cuando me dijo la cantidad, saqué mi libreta de cheques sin dudarlo. Patricia me miró sorprendida. «¿Está segura, señora?
¿No quiere consultarlo con su familia? Joven, yo tengo 70 años. Si a esta edad no puedo tomar mis propias decisiones, ¿cuándo podré? Firmé el contrato de arrendamiento ahí mismo. Patricia me entregó las llaves y me explicó todos los servicios del edificio. Señora Vázquez, ¿cuándo piensa mudarse? Pronto, muy pronto. Salí de la inmobiliaria con las llaves de mi nueva vida en la bolsa, preparando el terreno. Mi última parada del día fue la consulta con el licenciado Roberto Hernández, un abogado que me había recomendado el gerente del banco. Su oficina estaba en un edificio moderno del centro, y cuando le expliqué mi situación, se mostró indignado. Señora Vázquez, lo que me describe constituye abuso emocional y económico. Tiene derecho a recuperar todas las contribuciones que hizo sin documentación legal. Licenciado, no busco venganza. Solo quiero asegurarme de que mis derechos estén protegidos. Entiendo, pero es importante que sepamos cuáles son sus opciones legales. ¿Esta casa donde vive está a nombre de quién? Le expliqué que la casa estaba a nombre mío y de José, y que al morir él, había pasado completamente a mi nombre. Entonces usted es la única propietaria legal. Sí, pero mi hijo y su familia han vivido ahí durante años. No quiero dejarlos en la calle. Señora, su generosidad es admirable, pero también necesita protegerse a sí misma. Le sugiero que documentemos legalmente cualquier acuerdo futuro que haga con ellos. Y también podríamos preparar algunos documentos que protejan sus derechos como propietaria. El licenciado Hernández me explicó varias opciones legales. Podía establecer un contrato de comodato que les permitiera seguir viviendo en la casa bajo ciertas condiciones. Podía transferir la propiedad, pero conservar ciertos derechos. O podía simplemente mantener mi propiedad completa y establecer reglas claras para la convivencia. Por ahora, le dije, solo quiero que prepare los documentos que confirmen que yo soy la única propietaria y algunos papeles que protejan mis derechos en caso de que la situación se complique. Perfecto. Los tendré listos mañana en la tarde. Regresé a casa justo antes de que llegara Carmen de la escuela. Guardé cuidadosamente todos los papeles del día en mi recámara, junto con las llaves de mi nuevo departamento. Me sentía diferente, más ligera, más fuerte, más dueña de mi destino. Cuando Carmen llegó, cumplí mi promesa de hacer algo especial con ella. Abuelita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer galletas, pero no cualquier galletas. Las galletas especiales de la abuela Consuelo, con la receta secreta que nunca le enseñé a nadie. Carmen se emocionó. Pasamos toda la tarde horneando y platicando. Le conté historias de cuando yo era joven, de cuando su papá era niño, de cuando su abuelito José me enseñó a manejar. Abuelita, ¿tú manejas? Claro que manejo, mi amor. ¿Por qué? Es que nunca te he visto manejar. Me di cuenta de que tenía razón. Durante los últimos años, Miguel o Esperanza siempre me llevaban a todos lados, como si yo fuera incapaz de hacerlo sola. ¿Sabes qué, Carmen? Mañana vamos a ir a dar una vuelta en el coche. La confrontación inevitable. Esa noche, durante la cena, Miguel notó mi estado de ánimo diferente. Mamá, te ves muy contenta hoy. ¿Pasó algo bueno? Tuve un día muy productivo, hijo. Resolví algunos asuntos que tenía pendientes. Esperanza me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de asuntos? Cosas de adultos, Esperanza. Cosas que había estado posponiendo por mucho tiempo. No dije más, pero noté cómo se miraron Miguel y Esperanza. Había algo en mi actitud que los tenía nerviosos. Carmen, ajena a las tensiones, platicaba emocionada sobre las galletas que habíamos hecho. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Esperanza se acercó a ayudarme. Doña Guadalupe, ¿está todo bien? La noto diferente. Estoy bien, Esperanza. Quizás más bien de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Puedo preguntarle qué hizo hoy? Puedes preguntar, pero no estoy obligada a contarte todos mis movimientos. Mi respuesta la tomó por sorpresa. Durante 2 años me había acostumbrado a dar explicaciones detalladas de cada lugar al que iba, cada persona con la que hablaba, pero esos días habían terminado. No quise ofenderla, doña Guadalupe. Solo me preocupo por usted. Aprecio tu preocupación, pero soy una mujer adulta y capaz de cuidar mis propios asuntos. Miguel se acercó a la cocina al escuchar nuestra conversación. ¿Pasa algo? Tu esposa quiere saber qué hice hoy, como si fuera su hija adolescente. Miguel se vio incómodo. Mamá, Esperanza solo se preocupa. Miguel,
Yo tengo 70 años, no 7. No necesito reportar mis actividades a nadie. El silencio que siguió fue tenso. Era la primera vez en años que establecía límites tan claros. Mamá, ¿está todo bien? Te comportas muy independiente. La palabra independiente en boca de Miguel sonó como si fuera algo malo. Miguel, siempre he sido independiente. Solo que durante un tiempo olvidé cómo serlo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Miguel tocó la puerta de mi recámara. Mamá, ¿podemos hablar? Claro, pasa. Se sentó en la silla junto a mi cama, con esa expresión preocupada que ponía cuando era niño y había roto algo. Mamá, siento que hay algo que no me estás diciendo. Miguel, hay muchas cosas que no te he dicho durante mucho tiempo, pero no porque no pueda, sino porque no he querido. ¿Cómo qué? Como que no necesito que me lleven a todos lados como si fuera una inválida, como que no necesito que tomen decisiones por mí, como que no necesito que me traten como si fuera una carga. Mamá, nosotros nunca... Miguel, durante 2 años me han tratado exactamente así, y yo lo permití porque pensé que era mejor mantener la paz familiar. Me incorporé en la cama para mirarlo directamente. Pero ya no voy a permitir que me traten como si no tuviera voz ni voto en mi propia vida. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que las cosas van a cambiar, Miguel. Ya empezaron a cambiar. Miguel se veía genuinamente preocupado. Mamá, no entiendo. ¿Estás pensando en irte? Estoy pensando en muchas cosas, hijo. Y por primera vez en mucho tiempo tengo las opciones para hacer lo que considere mejor. El plan en marcha. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa. Yo seguía mi rutina normal en casa, pero cada día salía por algunas horas a hacer mandados. Miguel y Esperanza no sabían que estaba amueblando mi nuevo departamento, comprando todo lo que necesitaría para vivir independientemente. Platos, toallas, ropa de cama, productos de limpieza, todo lo básico para empezar una nueva vida. También aproveché para reconectarme con personas que había perdido durante estos años difíciles. Llamé a mi hermana Dolores y la invité a comer. Guadalupe, te ves radiante. ¿Qué ha pasado? Estoy tomando control de mi vida, hermana. Le conté sobre el departamento, sobre los documentos legales, sobre mi plan. ¿Y cuándo vas a decirles? Pronto, pero primero quiero tener todo listo. Quiero que cuando tome la decisión final, sea definitiva. Dolores me apoyó completamente. Lupe, me da mucho gusto verte así. Esta es la hermana que yo recuerdo. Fuerte, decidida, independiente. También busqué a mi antigua amiga Rosa, con quien había perdido contacto porque Esperanza siempre ponía pretextos cuando venía a visitarme. Guadalupe, ¿cuánto tiempo sin verte? Rosa me recibió con el cariño de siempre. Rosa, quiero disculparme por haber estado tan ausente. No tienes que disculparte. Entiendo que la vida familiar puede ser complicada. Le conté a Rosa sobre mi situación, y ella también me apoyó. Guadalupe, tú mereces respeto y cariño, no tolerancia. Si tu propia familia no puede darte eso, entonces tienes todo el derecho de buscar tu felicidad en otro lugar. Wow. Sus palabras me confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el departamento nuevo, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 2 años, me sentía emocionada por el futuro. Me sentía como si estuviera comenzando una nueva etapa de mi vida, no terminando una. Tenía 70 años, pero también tenía salud, recursos y ganas de vivir según mis propias reglas. La calma, antes de la tormenta. La última semana antes de mi mudanza fue extraña. En casa, todos parecían sentir que algo estaba cambiando, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Miguel me observaba con preocupación. Esperanza trataba de ser extra amable, y Carmen seguía siendo mi única fuente de alegría genuina. Abuelita, me dijo Carmen una tarde mientras hacíamos la tarea juntas, ¿vas a ir a algún lado? Su pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque mamá y papá hablan en voz bajita cuando creen que no los escucho, y hablan de ti. ¿Qué dicen de mí? Que estás actuando raro, pero a mí no me pareces rara, me pareces más feliz. La sabiduría de los niños siempre me había maravillado. Carmen tenía razón. Estaba más feliz. Mi amor, a veces los adultos necesitamos hacer cambios en nuestras vidas para ser felices. ¿Tú entiendes eso? Sí, como cuando yo cambié de escuela porque en la otra no me gustaba.
exactamente como eso. Abuelita, si tú cambias algo, ¿vas a seguir siendo mi abuelita? Su pregunta me llegó directo al corazón. Carmen, yo siempre voy a ser tu abuelita, sin importar dónde viva o qué decisiones tome. Ese es un amor que nunca cambia. ¿Me prometes? Te prometo. El viernes por la noche, mientras la familia cenaba, tomé una decisión. Era hora de comenzar a prepararlos para lo que venía. Miguel, Esperanza, necesito hablar con ustedes sobre algunos planes que estoy haciendo. Los dos me miraron con atención inmediata. ¿Qué tipo de planes, mamá? Planes para mi futuro, para los próximos años de mi vida. Esperanza se tensó visiblemente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que he estado pensando mucho sobre lo que quiero hacer con el tiempo que me queda, y he llegado a algunas conclusiones importantes. ¿Qué tipo de conclusiones? Miguel había dejado de comer completamente. La conclusión de que es tiempo de que yo viva mi vida según mis propias decisiones, sin depender de otros, sin pedir permiso, sin sentirme como una carga. El silencio en la mesa era ensordecedor. Mamá, nosotros nunca te hemos hecho sentir como una carga. Miguel, no discutamos eso ahora. Lo importante es que he decidido hacer algunos cambios, y quería que lo supieran para que no los tome por sorpresa. ¿Qué tipo de cambios? Esperanza había palidecido. Cambios que me van a permitir ser la mujer independiente y digna que siempre fui. Me levanté de la mesa. Mañana les daré más detalles. Por ahora, solo quería que supieran que su madre ha recuperado su fuerza. Y con esas palabras, subí a mi cuarto, dejándolos con 1000 preguntas y la certeza de que nada volvería a ser igual. Porque finalmente, después de 2 años de humillaciones, Guadalupe Vázquez había regresado. Y esta vez, regresaba para quedarse. El sábado amaneció diferente. Había algo en el aire de la casa que me recordaba a esos días antes de una tormenta, cuando todo se siente cargado de electricidad. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de todos. Esta vez fue para prepararme para el día más importante que había tenido en años. Hoy les diría toda la verdad a Miguel y Esperanza. Bajé a la cocina y encontré a Miguel ya despierto, sentado en la mesa con una taza de café. Se veía como si no hubiera dormido bien. «Buenos días, mamá», me dijo con voz tensa. «Buenos días, hijo. ¿No pudiste dormir?» «No mucho. He estado pensando en lo que dijiste anoche». Se frotó la cara con las manos. «Mamá, me tienes preocupado». «No hay razón para preocuparse, Miguel. Al contrario, deberías estar tranquilo». Me serví café y me senté frente a él. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. Durante estos 2 años, ¿alguna vez te preguntaste si yo era feliz aquí?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado por un momento largo. Pensé que estabas cómoda. Tienes todo lo que necesitas». «Miguel, tener todo lo que necesito y ser feliz son 2 cosas muy diferentes». Esperanza bajó en ese momento, ya vestida para el día pero con ojeras que sugerían que tampoco había dormido bien. «Buenos días», nos dijo con voz cautelosa. «Buenos días, Esperanza. Perfecto que ya estés aquí. Necesitamos hablar los 3». Me levanté y fui por los documentos que había preparado la noche anterior. «¿Qué son esos papeles?», preguntó Miguel con nerviosismo evidente. «Son documentos que van a aclarar muchas cosas. La verdad completa». Regresé a la mesa con una carpeta llena de papeles. Miguel y Esperanza me miraban como si estuviera a punto de anunciar algo terrible. En cierto modo, tenían razón. Primero, comencé, sacando el primer documento. «Quiero que vean esto. Es la escritura de esta casa». Miguel frunció el ceño. «¿Para qué necesitamos ver eso?» «Porque durante 2 años me han hecho sentir como si viviera aquí por caridad, como si esta casa fuera de ustedes y yo fuera una invitada no deseada». Puse la escritura frente a ellos. «Como pueden ver, esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre, desde que murió su papá». Esperanza palideció al leer el documento. Miguel tomó el papel con manos temblorosas. «Mamá, yo sabía que la casa era tuya, pero...» «¿Pero qué, Miguel? ¿Pero decidiste permitir que tu esposa me tratara como si fuera una extraña en mi propia casa?» «Doña Guadalupe, yo nunca...» Esperanza trató de interrumpir, pero la detuve con una mirada. «Esperanza, ayer tuviste tu oportunidad de hablar. Hoy es mi turno». Saqué el siguiente documento.
Esto es un estado de cuenta de mi banco. Como pueden ver, tengo recursos suficientes para vivir independientemente. Miguel leyó la cantidad y su cara cambió completamente. Mamá, esto es... ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque no era necesario que lo supieran. Pero ahora que me han hecho sentir como una carga económica, pensé que era importante que vieran la realidad. Continué sacando papeles. Estos son los comprobantes de todas las veces que los ayudé económicamente sin que me lo pidieran. La boda, el nacimiento de Carmen, los problemas del taller, la camioneta nueva. Con cada documento, la expresión de culpabilidad en la cara de Miguel se hacía más profunda. ¿Y esto? Saqué el último papel. Es el contrato de arrendamiento de mi nuevo departamento. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza se quedó con la boca abierta. Miguel me miró como si no me reconociera. ¿Tu nuevo... qué? Mi nuevo departamento, Miguel. Un lugar donde puedo vivir con dignidad, sin tener que escuchar comentarios sobre si soy un estorbo o no. La explosión inevitable. «¡Mamá, no puedes hablar en serio!» Miguel se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró. «No puedes irte así». «¿Por qué no puedo, Miguel? Según ustedes, soy una carga. Les estoy haciendo un favor. Pero esta es tu casa. Aquí es donde perteneces». «Miguel, esta es mi casa, tienes razón. Pero durante 2 años me han hecho sentir que no pertenezco aquí». Esperanza finalmente encontró su voz. «Doña Guadalupe, si hice algo que la molestó...» «Esperanza, tú no hiciste algo que me molestó. Tú sistemáticamente me hiciste sentir no bien recibida en mi propia casa». «Eso no es cierto». «¿No es cierto? ¿Quieres que les cuente a Miguel sobre las conversaciones que tuviste con tus amigas? ¿Sobre cómo les dijiste que no tenías privacidad en tu propia casa? ¿Sobre cómo querías que Miguel me mandara a un lugar más apropiado para mi edad?» Esperanza se puso roja como un jitomate. Miguel la miró con una expresión que yo nunca había visto antes. «¿Esperanza? ¿Es eso cierto?» «Miguel, yo estaba frustrada. Dije cosas sin pensar». «¿Durante 2 años dijiste cosas sin pensar? ¡Esto es ridículo!» Miguel se pasó las manos por el cabello. «Somos una familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, no huyendo». «Miguel, yo traté de hablar. Cada vez que traté de expresar mi opinión sobre algo, fui ignorada o me dijeron que no entendía las cosas modernas. Pero irte no es la solución. Para mí sí lo es». Me levanté de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. «Durante 70 años he tomado decisiones importantes por mí misma. No voy a dejar de hacerlo ahora. Mamá, por favor». Miguel me tomó del brazo. «Podemos arreglar esto». «Miguel, ¿cómo exactamente planeas arreglar 2 años de humillaciones? ¿Cómo planeas arreglar el hecho de que tu esposa me vio como un obstáculo para su felicidad? ¿Cómo planeas arreglar el hecho de que me hiciste sentir que debería estar agradecida por vivir en mi propia casa?» La llegada de Carmen. En medio de nuestra discusión, Carmen bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. «¿Por qué están gritando?», preguntó con voz de sueño. El silencio inmediato que siguió fue ensordecedor. Todos nos dimos cuenta de que habíamos perdido el control de la situación. «Buenos días, mi amor», le dije con la voz más calmada que pude. «¿Quieres que te prepare el desayuno?» «Abuelita, ¿por qué papá se ve enojado? ¿Y por qué mamá está llorando?» Era cierto. Esperanza tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Miguel se arrodilló frente a Carmen. «Princesa, los adultos a veces tenemos desacuerdos, pero no es nada de lo que te tengas que preocupar». Carmen me miró con esos ojos inteligentes que siempre veían más de lo que los adultos creían. «Abuelita, ¿te vas a ir?». La pregunta directa de Carmen me partió el corazón por dentro. «Mi amor, a veces los adultos necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. ¿Pero vas a seguir siendo mi abuelita?». «Siempre voy a ser tu abuelita, Carmen. Eso nunca va a cambiar». «¿Pero me vas a venir a ver?». «Claro que sí. Y tú me vas a venir a visitar a mí también». Carmen se acercó y me abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «No quiero que te vayas, abuelita». «Lo sé, mi amor. Pero a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer para poder ser felices». Miguel observaba toda esta escena con una expresión de dolor absoluto. Por primera vez, creo que realmente entendió las consecuencias de lo que había pasado. No solo estaba perdiendo a su madre, sino que Carmen estaba perdiendo a su abuela por culpa de decisiones que él había permitido. La verdad sobre el futuro.
Después de que Carmen desayunó y se fue a jugar a su cuarto, regresamos a nuestra conversación. Pero el tono había cambiado. La presencia de Carmen nos había recordado a todos que esto no era solo sobre nosotros tres. Había una niña inocente en medio de todo. Mamá. Miguel se sentó pesadamente en su silla. Dime qué necesitas para quedarte. Dime qué tenemos que cambiar. Miguel, no se trata de qué necesito para quedarme. Se trata de que ya no quiero quedarme. Mi respuesta fue como una bofetada para él. Pero, ¿cómo puedes no querer quedarte? Esta es tu familia. Miguel, una familia no es solo compartir un techo. Una familia se respeta, se cuida, se valora. Durante 2 años yo no he sentido eso aquí. Esperanza, que había estado callada desde el arranque de llanto, finalmente habló. Doña Guadalupe, acepto que cometí errores. Acepto que la traté mal. Pero, ¿no hay posibilidad de perdón? ¿No podemos empezar de nuevo? La miré directo a los ojos. Esperanza, el perdón es una cosa. La confianza es otra muy diferente. Tú sistemáticamente trabajaste para alejarme de mi hijo, para hacerme sentir que sobraba aquí. Pero yo estaba celosa. Su confesión nos sorprendió a todos. Estaba celosa porque Miguel la ama tanto, porque para él usted siempre será la mujer más importante, y yo no sabía cómo competir con eso. Miguel la miró con asombro total. Esperanza, yo nunca te pedí que compitieras con mi mamá. No tenías que pedírmelo. Se veía en cómo hablabas de ella, en cómo la defendías, en cómo siempre considerabas su opinión antes que la mía. Porque es mi madre, y yo soy tu esposa. Observé este intercambio con una mezcla de tristeza y claridad. Finalmente estaba viendo la raíz real del problema. Esperanza había estado celosa de mi relación con Miguel, y había usado estos 2 años para tratar de alejarme de él. Esperanza, le dije con voz tranquila, yo nunca quise competir contigo por el amor de Miguel, pero lo hacía sin darse cuenta. Cada vez que cocinaba para él, cada vez que le daba consejos, cada vez que él la consultaba sobre algo importante, yo me sentía como si fuera invisible. Entonces deberías haber hablado conmigo directamente, no tratar de hacerme sentir como un estorbo. La decisión final. Miguel se quedó callado por un momento largo, procesando todo lo que había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más madura. Mamá, no sabía que Esperanza se sentía así, y no sabía que tú te sentías tan mal aquí. Miguel, no era tu responsabilidad saberlo. Era responsabilidad de todos nosotros comunicarnos mejor. ¿Hay algo que podamos hacer para que reconsideres tu decisión? Me tomé mi tiempo para responder. Era una pregunta importante que merecía una respuesta honesta. Miguel, durante 2 años me acostumbré a caminar de puntitas en mi propia casa. Me acostumbré a no opinar, a no molestar, a ser invisible. No quiero vivir así nunca más. Pero si las cosas cambiaran, ¿cómo puedo estar segura de que cambiarían? ¿Cómo puedo estar segura de que no volvería a pasar lo mismo en 6 meses o 1 año? Esperanza se limpió las lágrimas con la manga de su blusa. Porque ahora sabemos lo que estaba mal. Porque ahora entendemos. Esperanza, tú sabías perfectamente lo que estaba mal. Sabías que me estabas lastimando. Lo hiciste intencionalmente. Sí, lo hice. Y me arrepiento más de lo que puede imaginar. El arrepentimiento no borra el daño, Esperanza. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. Mamá, si realmente te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? Van a seguir con sus vidas, Miguel. Van a criar a Carmen, van a trabajar, van a ser felices. Pero ¿cómo vamos a ser felices sabiendo que te lastimamos tanto que preferiste irte? Esa es una pregunta que ustedes van a tener que responder. Me levanté de la mesa. Mi mudanza está programada para el miércoles. Voy a llevarme solo mis cosas personales. Esta casa sigue siendo mía, así que ustedes pueden seguir viviendo aquí. ¿Vas a seguir siendo la dueña? Sí, Miguel. Pero voy a establecer reglas claras, y si en algún momento deciden que no pueden respetarlas, entonces buscaremos otras opciones. ¿Qué tipo de reglas? Reglas que protejan mis derechos como propietaria y que aseguren que si alguna vez decido volver, sea tratada con el respeto que merezco. El día de la mudanza. El miércoles llegó más rápido de lo que esperaba. Había contratado una empresa pequeña de mudanzas para que me ayudaran con mis cosas. No era mucho. Mi ropa, mis fotografías, algunos muebles que tenían valor sentimental para mí.
La mayor parte de las cosas de la casa se quedarían para Miguel y su familia. Carmen había llorado cuando le expliqué que ese era el día de mi mudanza. Abuelita, ¿de verdad te tienes que ir? Sí, mi amor, pero recuerda lo que te prometí. Siempre voy a ser tu abuelita. ¿Puedo ir a verte este fin de semana? Por supuesto. Y vamos a hacer algo muy especial juntas. Miguel y Esperanza observaron en silencio mientras los trabajadores cargaban mis cosas en el camión. Se veían derrotados, como si finalmente entendieran que esto era real. Mamá. Miguel se acercó mientras yo supervisaba la carga. Todavía espero que cambies de opinión. Miguel, este cambio es bueno para todos. Ustedes van a tener la privacidad que Esperanza tanto quería, y yo voy a tener la independencia que necesito. ¿Pero no vas a extrañar esto? Miré la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a Miguel, donde había sido feliz con José. Voy a extrañar los buenos recuerdos, Miguel, pero no voy a extrañar sentirme como una extraña en mi propia casa. El camión terminó de cargarse. Era hora de irme. Carmen corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Te amo, abuelita. Y yo te amo a ti, mi princesa. Nos vemos muy pronto. Miguel me abrazó también, y por un momento fue como abrazar al niño que había criado. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. Lo sé, hijo, pero ahora todos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Esperanza se quedó parada a distancia, sin saber si acercarse o no. Me acerqué a ella. Esperanza, espero que encuentres la felicidad que buscabas. Doña Guadalupe, yo nunca quise que llegáramos a esto. Lo sé. Pero a veces las cosas tienen que romperse completamente antes de poder arreglarse. ¿Cree que algún día podríamos volver a intentarlo? El futuro está lleno de posibilidades, Esperanza. Depende de todos nosotros qué hagamos con ellas. Subí al camión junto con mis pertenencias. Mientras nos alejábamos de la casa, miré por la ventana trasera. Miguel tenía su brazo alrededor de Carmen. Esperanza estaba parada sola. Era la imagen perfecta de una familia que finalmente tendría que aprender a valorar lo que había perdido. Y yo, por primera vez en 2 años, me sentía libre. Libre para ser quien realmente era. Libre para tomar mis propias decisiones. Libre para vivir con dignidad. A los 70 años estaba comenzando el capítulo más importante de mi vida. El capítulo donde Guadalupe Vázquez no le pedía permiso a nadie para ser feliz. 6 meses después, mi rutina se había transformado completamente. Despertaba cuando quería, tomaba café en mi pequeño balcón mirando el parquecito, caminaba por el centro de la ciudad, visitaba a mi hermana Dolores cuando tenía ganas. Ya no necesitaba caminar en puntas de pie en mi propia casa, ya no necesitaba tragar desaires, ya no necesitaba fingir que todo estaba bien cuando claramente no estaba. Mi departamento pequeño era un palacio comparado con la humillación que vivía antes. Había hecho amigas nuevas en el edificio, otras señoras que también habían decidido vivir sus vidas en sus propios términos. Doña Esperanza del 3er piso, ironías de la vida que se llamara igual que mi nuera, había enviudado el año anterior y decidió mudarse a un lugar más pequeño para no depender de sus hijos. Guadalupe, me decía durante nuestros cafés de la tarde, los hijos creen que porque nos dieron la vida, nosotras les debemos el resto de la nuestra. Rosa, mi amiga del 2º piso, había tomado la decisión de vender su casa grande después de que sus hijos adultos la trataran como una empleada doméstica gratuita. 60 años limpiando casas, me contaba. Primero la de mis padres, después la mía con mi esposo, después cuidando a mis hijos. Cuando mi esposo murió, pensé que finalmente tendría paz. Pero mis hijos decidieron que era más conveniente tener una sirvienta gratis que contratar ayuda. Estas conversaciones me hacían entender que mi situación no había sido única. Había muchas mujeres de mi edad que habían vivido experiencias similares, que habían sido tratadas como muebles viejos por familias que habían olvidado su valor. La diferencia era que yo había tenido los recursos y el valor para hacer algo al respecto. Los intentos de reconciliación. Miguel intentó buscarme varias veces durante los primeros meses. Aparecía en la portería del edificio, pero yo había dado instrucciones claras al portero. Solo recibiría visitas programadas con anticipación. No porque fuera cruel, sino porque necesitaba establecer límites claros desde el principio. La primera vez que Miguel logró hablar conmigo por teléfono, sonaba desesperado. «Mamá, por favor, déjame subir.
necesitamos hablar. Miguel, podemos hablar por teléfono o podemos programar una cita para vernos en un lugar público. Pero mi casa es mi espacio privado ahora. ¿Tu casa? Mamá, yo soy tu hijo. ¿Por qué me tratas como si fuera un extraño? Miguel, durante 2 años me trataron como si fuera una extraña en mi propia casa. Ahora entiendes cómo se siente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, Esperanza está muy mal. Se siente terrible por todo lo que pasó. Me da pena que se sienta mal, Miguel. Pero sus sentimientos ahora no borran el daño que me hizo durante 2 años. ¿No hay posibilidad de perdón? El perdón es diferente a olvidar, Miguel. Yo puedo perdonar, pero no puedo pretender que las cosas no pasaron. ¿Qué necesitas para que podamos volver a ser una familia? Miguel, nosotros seguimos siendo familia, pero ahora somos una familia que respeta los límites de cada uno. Eventualmente accedí a verlo en un café cerca de mi departamento. Llegó con ojeras profundas y había perdido peso. Mamá, la casa se siente vacía sin ti. La casa debe sentirse muy espaciosa para Esperanza. Era lo que quería, ¿no? No, mamá. Se dio cuenta de que estaba equivocada. Miguel, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que Esperanza tuvo 5 años para construir una relación conmigo. 5 años para tratarme como a la madre de su esposo, como a la abuela de su hija. En lugar de eso, eligió verme como una competencia. Ella se da cuenta de eso ahora. Darse cuenta después de causar el daño es fácil, Miguel. Lo difícil es construir relaciones sanas desde el principio. Bebí mi café tranquilamente mientras Miguel procesaba mis palabras. Mamá, ¿no extrañas nada de vivir con nosotros? Extraño a Carmen, pero no extraño sentirme como un estorbo. Las visitas de Carmen se había convertido en la luz de mis fines de semana. Cada sábado, Miguel la traía a visitarme, y esas tardes se habían vuelto las más preciadas de mi nueva vida. Mi nietecita había adaptado mi pequeño departamento como si fuera su segundo hogar. Tenía sus propios libros en mi sala, sus colores en mi mesa del comedor, su taza especial en mi cocina. Abuelita, tu casa huele diferente que la nuestra, me dijo una tarde mientras hacíamos galletas. ¿Diferente cómo, mi amor? Huele a... feliz. Su respuesta me llegó directo al corazón. Era verdad. Mi departamento olía a libertad, a decisiones propias, a vida vivida sin pedir disculpas. Carmen, ¿tú entiendes por qué me vine a vivir aquí? Sí, porque mamá y papá te hacían sentir triste. La sabiduría simple de los niños siempre me sorprendía. ¿Y cómo están las cosas en la casa ahora? Diferentes. Mamá llora a veces. Papá está más callado. Y la casa está muy limpia. ¿Muy limpia? Sí, mamá se la pasa limpiando todo el tiempo, como si estuviera esperando que alguien venga a visitarnos. Me di cuenta de que Esperanza probablemente estaba llenando el vacío con actividades compulsivas. ¿Y tú cómo te sientes? Triste a veces. Pero me gusta venir aquí contigo. Aquí puedo ser ruidosa y no pasa nada. Era cierto. En mi departamento, Carmen podía ser una niña normal. Podía reírse fuerte, podía hacer preguntas sin parar, podía desarmar mis cajones para buscar tesoros. Carmen, ¿sabes qué es lo que más me gusta de nuestros sábados? ¿Qué? Que aquí tú y yo podemos ser exactamente quienes somos. Una tarde, Carmen me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuelita, ¿tú perdonas a mamá y papá? Dejé de lavar los platos y me senté a su nivel. Mi amor, perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Pero los perdonas? Sí, Carmen. Los perdono porque los amo. Pero eso no significa que tenga que vivir en una situación que me hacía infeliz. Es como cuando yo perdono a mi amiga Sofía por romper mi muñeca, pero ya no le presto mis juguetes favoritos. Exactamente como eso, mi amor. Muy inteligente. Carmen sonrió con satisfacción. A los 8 años, había entendido un concepto que muchos adultos no logran comprender: la transformación de Esperanza. Ocasionalmente, a través de Carmen y Miguel, me llegaban noticias sobre cómo estaban las cosas en la casa. Esperanza había dejado su trabajo de medio tiempo para dedicarse completamente al hogar, como si estar más presente pudiera de alguna manera compensar los años de hostilidad hacia mí. Había comenzado a cocinar las recetas que yo solía hacer, preguntándole a Miguel cómo las preparaba su mamá. Mamá dice que la comida no le sale como la tuya, me contó Carmen durante una de sus visitas. ¿Y qué dice tu papá? Que nadie cocina como tú, pero que mamá está tratando de aprender.
Era irónico. Esperanza finalmente estaba tratando de llenar el espacio que había trabajado tan duro para vaciar. Un día, Miguel llegó a dejar a Carmen con una expresión particularmente sombría. «Mamá, ¿puedo quedarme un momento a platicar?» «Claro». Preparé café mientras Carmen se instalaba en la sala con sus libros. «¿Qué pasa, Miguel?» «Es Esperanza. Está obsesionada con la idea de que vuelvas». «¿Ey, obsesionada cómo?» «Se la pasa limpiando tu cuarto, manteniendo todo exactamente como lo dejaste. Ha comprado productos que a ti te gustaban. Ayer la encontré llorando porque se dio cuenta de que botó unas plantas que tú cuidabas». «Miguel, esa no es una forma saludable de manejar la culpa. ¿Podrías hablar con ella? ¿Una sola vez?» Su petición me sorprendió. «Miguel, ¿para qué serviría eso?» «Para que entienda que debe seguir adelante, para que deje de vivir en el pasado». Era irónico que Miguel me pidiera que ayudara a Esperanza a aceptar una situación que ella misma había creado. ¿Tú crees que sería bueno para ella? Creo que necesita escuchar de ti que está bien seguir adelante, que no tiene que castigarse para siempre. Lo pensé cuidadosamente. No era mi responsabilidad sanar las heridas de Esperanza, pero tampoco quería que su culpa se convirtiera en un veneno que afectara a Carmen. El encuentro final. 2 semanas después, acepté encontrarme con Esperanza en el mismo café donde había hablado con Miguel. Llegué temprano y la vi entrar. Se veía más delgada, más pálida, como si la culpa la estuviera consumiendo desde adentro. «Doña Guadalupe», me dijo al sentarse, «gracias por acceder a verme. Miguel me dijo que necesitabas hablar conmigo». Esperanza tenía las manos temblorosas cuando tomó su taza de café. Quería disculparme. De verdad, sinceramente, disculparme por todo. «Esperanza, ya me habías pedido disculpas antes, pero no como ahora. Ahora entiendo realmente lo que hice». «¿Qué entiendes exactamente?» «Entiendo que destruí a mi propia familia por celos estúpidos. Entiendo que lastimé a la persona que más amaba a Miguel. Entiendo que privé a Carmen de vivir con su abuela». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y entiendo que perdí la oportunidad de tener una segunda madre». Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos. «Esperanza, ¿por qué era tan importante para ti alejarme de Miguel?» «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que él se diera cuenta de que usted era mejor mujer que yo, mejor madre, mejor cocinera, mejor todo». «Esperanza, yo nunca quise competir contigo». «Lo sé, pero en mi mente insegura, todo lo que usted hacía se sentía como una crítica a lo que yo no podía hacer». Se limpió las lágrimas con una servilleta. «Doña Guadalupe, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ganarme su perdón?» «Esperanza, ya te perdono, pero el perdón no borra las consecuencias». «Lo sé, solo... ¿podrías decirme qué puedo hacer para ser mejor? ¿Para que Carmen tenga la madre que se merece?» Su pregunta me sorprendió por su sinceridad. «Esperanza, Carmen necesita una madre que sea segura de sí misma, que no esté constantemente comparándose con otros, que pueda amar sin sentir que tiene que competir. ¿Cómo puedo ser esa mujer? Trabajando en ti misma, buscando ayuda profesional si es necesario, aprendiendo a valorarte por quien eres. ¿Y Miguel? Miguel necesita una esposa que confíe en su amor, que entienda que amar a su madre no significa amarte menos a ti». Esperanza asintió, tomando notas mentales de cada palabra. «Doña Guadalupe, ¿Alguna vez podríamos volver a intentar ser familia?» «Esperanza, ustedes son familia conmigo, quieran o no. Pero una familia sana necesita límites, respeto y comunicación honesta. ¿Usted regresaría alguna vez?» «No regresaría a vivir con ustedes, pero podríamos construir una relación nueva, diferente, más saludable». La vida que elegí. Mientras regresaba a mi departamento, después de esa conversación, reflexioné sobre los cambios en mi vida. Había pasado de ser una mujer que pedía permiso para existir en su propia casa, a ser una mujer que establecía sus propias reglas de convivencia. No era venganza, era autorrespeto. Mis días ahora tenían un ritmo diferente. Despertaba sin prisa, leía el periódico completo con mi café, cuidaba las plantas de mi pequeño balcón. Los martes iba al mercado y conversaba con los vendedores que ya conocían mis preferencias. Los miércoles visitaba a Dolores y recuperábamos el tiempo perdido. Los jueves iba al centro de salud para mi clase de yoga para adultos mayores. Los viernes eran especiales.
Había comenzado a trabajar como voluntaria en una casa hogar para adultos mayores que no tenían familia. Ahí compartía mi experiencia con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. La edad no es el final de la vida, les decía. Es el comienzo de la libertad de ser exactamente quienes somos. Una de las señoras, doña Mercedes, me había dicho: Guadalupe, usted nos da esperanza. Nos muestra que no es demasiado tarde para tomar control de nuestras vidas. Esas palabras me llenaban de propósito. Mi experiencia dolorosa se había convertido en una forma de ayudar a otras. La paz del silencio. Los sábados con Carmen seguían siendo sagrados. Una tarde, mientras preparábamos quesadillas juntas, me hizo una pregunta profunda. Abuelita, ¿tú eres más feliz ahora? La pregunta me hizo pausar. Carmen, ¿tú qué crees? Creo que sí. Te ríes más. Tienes razón, mi amor. Soy más feliz. ¿Pero no extrañas vivir con nosotros? Extraño algunas cosas buenas, pero no extraño las cosas que me hacían sentir mal. Carmen asintió con esa sabiduría simple de los niños. Como cuando extraño a mi amiga Sofía, pero no extraño cuando me gritaba. Exactamente así. Carmen se quedó pensativa por un momento. Abuelita, ¿piensas que papá y mamá aprendieron? Creo que están aprendiendo, mi amor. A veces las personas necesitan perder algo para entender cuánto valía. Esa noche, después de que Miguel vino por Carmen, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y un libro. Desde mi ventana podía ver el parquecito donde jugaban otros nietos con sus abuelos. Algunos días Miguel traía a Carmen ahí, y yo los observaba desde lejos. Una nueva forma de ser parte de su vida sin sacrificar mi paz. Pensé en todo lo que había vivido, en todas las lágrimas que derramé, en todas las noches que dormí con el corazón roto. Ahora, por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mis amigas del edificio habían comenzado a llamarme la valiente, porque había tenido el coraje de elegir mi propia felicidad por encima de las expectativas familiares. A veces llegaban cartas de esperanza. No las abría todas, pero las que leía mostraban un progreso genuino en su proceso de crecimiento personal. Miguel me llamaba cada miércoles para reportarme cómo estaban, y gradualmente nuestras conversaciones se habían vuelto más naturales, más honestas. Carmen había comenzado a pasar algunos domingos conmigo también, y esos días cocinábamos juntas, leíamos cuentos o simplemente platicábamos sobre la vida. Abuelita, me dijo una tarde, cuando yo sea grande, quiero ser valiente como tú. Mi amor, tú ya eres valiente. Solo tienes que recordar que siempre tienes derecho a ser tratada con respeto. El silencio que elegí. 6 meses después de mi mudanza, finalmente entendí que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil romper el patrón de sacrificar mi bienestar por mantener una paz falsa, pero había sido necesario. Algunas personas me criticaban. Vecinos que pensaban que una mujer de mi edad debería estar agradecida de tener familia que la quisiera. Pero yo sabía la diferencia entre ser querida y ser respetada. Había pasado 2 años siendo querida de una manera que me hacía sentir invisible e inútil. Ahora vivía sola, pero vivía con dignidad. Era la diferencia entre existir y vivir realmente. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, vi a una mujer joven discutiendo con una señora mayor en el parque. La mujer joven gesticulaba con impaciencia, mientras la señora mayor bajaba la cabeza en actitud sumisa. Me recordé a mí misma con esperanza y sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por esa señora que estaba viviendo lo que yo había vivido, y gratitud por haber encontrado el valor para cambiar mi situación. Esa noche escribí en mi diario: hoy cumple exactamente 6 meses que tomé la decisión más importante de mis últimos años. No fue la decisión más fácil, pero fue la más honesta. A los 70 años aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la comodidad. Carmen vino a visitarme al día siguiente y me encontró escribiendo. ¿Qué escribes, abuelita? Mis pensamientos, mi amor, para no olvidar las lecciones importantes. ¿Puedo leer? Le mostré la página donde había escrito. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que uno elige mantener. ¿Qué significa eso? Significa que a veces no hacer ruido, no pelear, no tratar de cambiar a otras personas, es la forma más poderosa de cambiar tu propia vida.
Carmen asintió como si entendiera perfectamente. Mientras preparábamos la cena juntas esa noche, me di cuenta de que había encontrado algo que había perdido durante esos años difíciles: la paz de ser exactamente quien era, sin disculpas, sin explicaciones, sin compromisos que me hicieran sentir menos que completa. El silencio que había elegido no era un silencio de derrota, era un silencio de poder. El poder de una mujer que finalmente había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de su propia capacidad de vivir con integridad y dignidad. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que uno elige mantener. Estamos curiosos de saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Coméntanos abajo.